buenas noches, mis amados radio oyentes. Qué bendición poderles saludar nuevamente por medio de estas ondas radiales y además aquellos que nos están viendo por medio de la internet. Sean todos muy bienvenidos a otro programa de Edificando Vidas. Estamos pletóricos de gozo, de bendición. ¿Por qué? Porque hoy es viernes y el domingo ya lo tenemos aquí. Ha terminado la jornada laboral para muchos en esta semana. Nos preparamos para el culto del domingo, para la palabra que Dios tiene preparada para nosotros este domingo. ¿De qué voy a predicar el domingo, amado hermano? Bueno, voy a predicar de un tema que es la continuación de la semana pasada, del tema de la semana pasada. La semana pasada hablé acerca de el hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo. Me quedé en el momento en que el padre recibe al hijo y hace una fiesta y le manda a poner un vestido nuevo, un anillo en su dedo, le manda a poner calzado en sus pies, le manda a sus criados a que busquen el becerro gordo, el que estaba cebándose para momentos especiales, lo maten y tengan una fiesta. Allí nos quedamos. Ahora, ¿qué fue de la vida de este joven después? ¿Qué fue? O sea, ahí se quedó la historia. Papá, pequé, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme uno de tus jornaleros. Gozo por el perdón. ¿Y qué más? ¿Qué pasó después? ¿Qué vino después? Ese es el tema del domingo. Si estás por acá, mi amado hermano, te invito a compartir con nosotros para aprender un poco más acerca de la Biblia, para alabar a Dios, para estudiar la palabra. Así que te invitamos a nuestra iglesia. Estamos situados en la misma esquina de la 53 Avenida y la 7 Calle del Northwest. 53 Avenida y 7 Calle del Northwest. Y nuestros cultos son, el primer culto es a las 9 de la mañana. Para aquellos que madrugan, que se levantan tempranito, es nuestro primer culto a las 9 de la mañana. El segundo culto es a las 11:30 de la mañana. 11:30. Entre ellos tenemos la escuela bíblica dominical. ¿Qué es lo que hacemos en la escuela bíblica? Enseñar la palabra de Dios por grupos divididos en grupos de intereses y de edades, donde no es un conferencista, no es un predicador, no es un maestro, es un guía, es alguien un moderador, alguien que lleva la lección, lleva a los alumnos a una conclusión lógica para estudiar en el día con un tema específico. Por la noche también tenemos otro culto. El culto de por la noche es a las 7:30. Esperamos que sea de mucha bendición el culto nocturno también. Y que puedas estar, si no te puedes estar a las 9, a las 11:30, puedas estar a las 7:30 de la noche. ¿Por qué tenemos culto por la noche? Hay muchas iglesias que han quitado sus cultos de la noche. Y dicen, bueno, no viene nadie. Bueno, ¿por qué no viene nadie? No viene nadie porque sencillamente el pueblo de Dios prefiere estar viendo televisión o prefiere estar en otros lugares, en la internet, en Facebook, aquí y allá, que estar en la casa de Dios. Pero que haya gente que no quieran venir no quiere decir que nosotros no lo vamos a tener. Sí lo vamos a tener, porque aún hay personas que trabajan por la mañana y pueden venir por la noche a la iglesia. La iglesia que quita los cultos de por la noche le está diciendo a su gente, no, aquellos que trabajan por el día, no nos interesan, ustedes no nos interesan, búsquense otra iglesia, porque nosotros no tenemos tiempo para ustedes. No, en nuestra congregación procuramos ministrar a aquellos que solamente tienen la noche para poder estar en la casa de Dios un domingo. Así que ese es el tema, o esos son los temas, o los tiempos de temas el domingo. Estás invitado a estar con nosotros. Si no tienes una iglesia donde adorar a Dios, una iglesia bíblica donde se predique la palabra del Señor, no donde se hagan historias y fábulas y se predique psicología, sino donde se predique la palabra de Dios. Si tienes una iglesia donde se predica la palabra de Dios, persevera en ella, para que Dios te bendiga en ese lugar,
donde Él te ha puesto. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios, que es lo que nos ocupa en esta tarde, en esta iglesia del aire. Donde quiera que estés, te saludo en esta hora. Mi nombre es Felipe Rodríguez y deseo saludar a aquellos que están en sus automóviles, aquellos que están en los hospitales, en la cárcel, que tienes tu radiecito ahí encendido, pegadito a tu oído con un audífono, o que estás en tu casa, o estás preparando la cena, o estás cenando a esta hora, o tal vez ya terminaste todas esas actividades y estás en la internet. Si me estás viendo a través de la internet, entonces te saludo en el nombre del Señor. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Les invito a buscar en sus Biblias en el Evangelio según San Juan. Juan, capítulo 15. Dice así la palabra de Dios en el versículo número 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Esta semana estuve en el campamento de Leyel. Fui al campamento el lunes y después volví el jueves, y fue una experiencia muy hermosa con esos jóvenes, los jóvenes nuestros. Llevamos un número grande de muchachos y de jóvenes a ese campamento, y pude compartir con ellos en el viaje allá y en el regreso. Y me gozo con la juventud, me gozo. Y si usted me pregunta cuál es la característica número uno de los jóvenes, yo le digo, bueno, pues la característica número uno de los jóvenes es el gozo. El gozo. Qué manera de reírse esos muchachos. Qué manera de hacer bulla. Ni aún para acá, que siempre en el regreso los muchachos se adormilan. Los que venían conmigo, ninguno se durmió. Tal vez por temor a que le hicieran alguna broma, pero ninguno se durmió. Todos estuvieron haciendo ruido y riéndose y alegrándose. Bueno, un joven triste es como un rosal sin flores. Es como un rosal sin flores. La tristeza afecta más a los jóvenes que a los adultos. Ahora, sin embargo, he observado que los jóvenes cambian mucho de alegres para tristes y de tristes para alegres. Hacen un cambio muy rápido. Pasan del llanto a la risa y de la risa al llanto de una manera muy rápida. Al joven le gusta ser feliz. Al joven le gusta lograr la felicidad. Y el joven cae presa muchas veces de muchos vicios, precisamente buscando la felicidad. ¿Por qué un joven cae en las drogas? Por ponerles un ejemplo. ¿Por qué cae un joven en las drogas? Bueno, cae en las drogas porque busca aceptación de sus amigos. Cae en las drogas porque quiere probar lo que otros prueban. Cae en las drogas porque quiere sentirse cool, quiere sentirse happy. Cae en las drogas sencillamente porque no se siente estimado, amado, reconocido por sus padres o por la iglesia o por el grupo donde está. Siempre hay un denominador común, y el denominador común en la razón por la cual un joven cae en las drogas es porque está triste. Generalmente está triste. Quiere estar alegre, quiere sentir gozo en su corazón. Por eso, amado hermano que me estás escuchando, que ya no eres tan joven, porque este programa no lo escuchan los jóvenes, a menos que haya uno que el Señor haya puesto en su corazón que encienda la radio, pero este no es un programa que muchos jóvenes escuchan. En tus momentos de fantasías mentales, los momentos en que te pones allí a pensar tonteras, te has preguntado,
¿qué te haría verdaderamente feliz? ¿Qué cosa me hará a mí verdaderamente feliz? ¿Has pensado en eso? ¿Has pensado en cuántas son tus si pudiera tener esto? Si tuviera aquello. Si no tuviera esto. Si se fuera, o si se quedara, o si pudiera llegar, o si me pudiera ir, yo sería feliz. Yo sería una persona feliz. Bueno, los motivos de felicidad cambian de un lugar a otro. Si en esta hora, dentro de un rato, tú fueras a un lugar, el Malecón de La Habana, vas a notar allí cientos de jóvenes que su diversión es conseguir tal vez un poco de alcohol, un poco de ron, un poco de cualquier alcohol barato, sentarse allí a hacer cuentos, a emborracharse y después regresar a su casa mareados, idiotizados y sin ningún tipo de futuro. Pero ellos dirían que están felices. ¿Por qué? Porque se rieron, porque estuvieron alegres, porque hicieron cuentos, porque vieron a sus amigos, porque estuvieron en compañía de aquellos que se criaron en el barrio, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para un cubano, para un colombiano, para un neoyorquino, para un ciudadano de aquí, de Miami, un joven de Miami, vamos a decir, ¿cómo un joven de Miami podría sentirse feliz? ¿Cómo podría ser la felicidad para un joven de Miami? Bueno, si yo tuviera un buen automóvil, si yo tuviera muy buena ropa, si yo tuviera dinero para poder ir a esta discoteca o a la otra discoteca, si yo pudiera cumplir los estereotipos visuales que veo en la televisión, entonces yo sería la persona más feliz del mundo. La felicidad, mis hermanos, no es la carencia de problemas. Si fuera así, nadie sería feliz. La felicidad del cristiano no está en la ausencia de problemas o en la tenencia de bienes materiales o el lugar donde nosotros vivimos. La felicidad del cristiano está tan solo en Jesucristo. Cristo es nuestro gozo. Cristo es nuestra felicidad. Pero puede ser que alguien diga, bueno, pero Cristo está en el cielo. ¿Cómo es eso que Cristo es mi felicidad? Bueno, cuando yo digo Cristo, anoche te decía qué cosa es Cristo en las noches anteriores. Son sus valores, son sus enseñanzas. Es el estilo de vida que Él nos narra en la palabra. Eso es el gozo para nosotros. Ahora, dice este texto que el Señor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Vuestro gozo sea cumplido. Para que el gozo de Dios se cumpla en mi vida. Hermano, yo en mi experiencia he visto tantos cristianos tristes. Tantos cristianos tristes. Abatidos. Arruinados, los he visto tanto. He visto tantos cristianos con mala cara y con caras allí de amargura. ¿Por qué? Por nada. Porque no tienen el gozo del Señor en su corazón. Porque se dejan aplastar por las circunstancias que los rodean. Porque sencillamente el Espíritu Santo no está en plenitud en su corazón. Fíjate bien, ¿estaba el Señor siempre gozoso? Sí, siempre estaba gozoso. ¿No sentía gozo? ¿Sentía el Señor gozo en medio del dolor? Sí, sí lo sentía. ¿Estaba el Señor riéndose siempre? No,
No siempre el Señor se estaba riendo. El dolor le quitaba el gozo, jamás. Sintió gozo el Señor cuando estaba en Getsemaní orando, en agonía, y dice que su agonía era, el sudor de Cristo era sangre que caía al piso. Así era su agonía. ¿Había gozo en su corazón? Sí. ¿Por qué había gozo en su corazón? Porque estaba en la voluntad de Dios. Estaba en la voluntad de Dios. Y la visión de Dios lo sostenía y le daba aliento. Y él sabía que aquellas tribulaciones eran pasajeras. Él sabía que aquellos momentos de dolor no eran permanentes. Que aquello iba a pasar. Que al otro día iba a estar con su Señor. Hermanos, tenemos esa perspectiva nosotros en el corazón. Fíjate que este es un tema sumamente complejo. Puede ser que alguien diga, no, yo vivo en los Estados Unidos, esto es lo mejor de lo mejor. Aquí hay mucha gente que está tomando pastillas, aquí hay mucha gente que están internadas o que debían estar en los hospitales psiquiátricos, aquí hay mucha gente que se están envenenando con drogas. Y lo que están buscando es el gozo. Lo que están buscando es la felicidad. Mira, te voy a decir algunas ideas en esta noche. Algunas ideas. Algunas ideas que para que puedas disfrutar este fin de semana a plenitud. Para que esta noche, cuando yo termine de predicar, si me has estado oyendo, tú alabes al Señor, te pongas a cantar y te pongas a alabar al Señor y llames a alguien y le digas, oye, estoy alegre. Estoy alegre porque Cristo me salvó. Estoy alegre porque sé para dónde voy. Primero, el gozo del Señor no es pasajero. No es pasajero. Aquí todo termina. En esta vida todo termina. No hay nada que sea permanente. Todo termina. Termina la juventud. Terminan las fuerzas, terminan los años de trabajo, termina la salud, todo se termina. Ahora, el gozo del Señor nunca dice que se termina. Cuando Jesús nació, el nacimiento de Jesús, dice Lucas capítulo 2, fue un motivo de gozo. Habrá nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, de gran gozo. Jesús se gozó, el nacimiento de Cristo fue nuevas de gran gozo. En las bodas de Caná de Galilea, Jesús se gozó, estaba gozoso ahí con sus discípulos. Cuando el Señor bendecía a los niños, Jesús reía con ellos, estaba gozoso con ellos. Cuando Jesús hacía milagros, levantaba enfermos, resucitaba muertos, Jesús estaba gozoso. Cuando estaba en momentos de tribulación o en momentos de ayuno y oración, estaba gozoso porque tenía victoria. Había victorias espirituales que ganaba en aquella circunstancia contra el enemigo. Ahora, todos estos gozos que te he mencionado, en las bodas de Caná, en la bendición de los niños, las victorias espirituales, los milagros, los triunfos, los puedes tener tú también. En algún momento, un nacimiento, una bendición de niños, unas bodas, victorias espirituales, milagros que ves, que has sido receptor de milagros o has visto el milagro de Dios en otras personas. Triunfos espirituales contra el enemigo. Cuando tú dices, he peleado la buena batalla y la he ganado. Pero todos estos gozos son pasajeros. Es más, puede ser que los hayas tenido todos a la vez y no ser feliz. No ser feliz ahora. Puede que hayas tenido algún poco de felicidad en el momento en que lo estabas teniendo, pero en este momento no eres feliz. Hermanos, el gozo no se acumula. No se acumula. No podemos vivir de las alegrías pasadas. No podemos decir, voy a guardar un poquito de esta risa que tengo ahora para el futuro. No.
No se puede guardar. Hay que experimentarlo. Hay que experimentarlo. ¿Cómo nosotros lo podemos experimentar? Cuando los discípulos estaban contentísimos porque los demonios se sujetaban a ellos y los enfermos eran sanados, Jesús les dijo: alégrense, pero alégrense mejor de que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Ese es el gozo que sostenía a Pablo. A Pablo. Mira, cuando Pablo estuvo en el tercer cielo, allí vio cosas, dice él, que no le fue dado decir. Es más, no las hubiera podido decir, porque por lo grande que eran, no las hubiera podido decir. Hubiera dicho algunas cosas. ¿Qué sostuvo a Pablo? Cuando usted ve la lista de las cosas que experimentó el apóstol Pablo, los naufragios, los latigazos, los golpes, los sufrimientos, los abandonos en el mar, los abandonos de sus compañeros. Cuando usted ve todo el rosario de tragedias y él puede decir que era más que vencedor por medio de aquel que lo amó. Y le podía decir a los hermanos de Filipo: gozaos, regocijaos en el Señor. Siempre, otra vez os digo, regocijaos. ¿Qué cosa era lo que producía? ¿Cuál era la fuente del gozo en el apóstol Pablo? Era la visión que él tenía. La visión que Dios le había dado lo sostenía. Entonces tú y yo, ¿qué cosa es lo que puede sostenernos en el gozo? Nos debe sostener en el gozo, mi amado hermano, no las experiencias que podamos tener en la vida, sino aquellas cosas profundas, espirituales, aquellas visiones espirituales que tenemos con el Señor, de saber para dónde vamos. Porque el gozo nuestro, en modo alguno, es pasajero. El gozo del Señor es la salvación que tenemos. Cuando David pecó, el rey David pecó, que hemos estado viendo el serial de David en estos días, cuando el rey David pecó, ¿qué cosa fue lo que perdió él? Bueno, no había perdido nada. Él tenía su familia, él tenía su reino, él tenía su ejército, él tenía su palacio, él tenía su ciudad, él tenía todo, el respeto de sus soldados. David no había hecho nada que no era común en aquella época. Ver una mujer, un rey, y gustarle y tenerla era la misma cosa. Eran reyes omnipotentes en su esfera, vamos a decir. En su esfera eran autócratas. Pero David había perdido algo, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué fue lo que perdió David? Bueno, dice que perdió el gozo. Cuando él dice en el Salmo 51, devuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Él había perdido el gozo de la salvación. Y su gozo fue encontrarlo. Encontrar el perdón del Señor. Bienaventurado el varón cuyo pecado es perdonado, cuya falta es cubierta de la vista de los demás. Eso fue David. Bienaventurado. Sintió el gozo en su corazón por aquella experiencia. Cuando tú ves la palabra de Dios, te das cuenta, mi hermano, que el gozo nuestro siempre será la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Es el deber cumplido. El deber cumplido. Cuando miro hacia atrás, ¿qué cosa es lo que puede producir gozo en mi corazón? Como siervo de Dios, como pastor, son las personas que me escriben y me dicen: pastor, gracias, porque usted ha sido de bendición en mi vida y porque yo conocí el evangelio por medio de su ministerio, porque usted me bautizó y usted me discipuló y me enseñó la palabra. Eso produce en mí un espíritu tremendo de agradecimiento a Dios, de insignificancia humana y de gozo profundo. Porque nada se compara. No hay alegría más grande que llevar a un pecador a los pies de Cristo. Ese es el gozo del Señor. Algún día oiremos las maravillosas palabras: bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor.
¿Por qué el Señor les dirá esto? Porque trabajaron en su obra, porque ganaron talentos, porque se ocuparon del negocio de Dios. El negocio de Dios, amado hermano, no es otro que la salvación de las almas. Pero ¿sabes cuál será otro gran gozo que desde ya estamos disfrutando? Pues será, mi amado hermano, el fuerte abrazo que te dará un hermano en el cielo y te dirá: gracias, gracias porque por ti estoy aquí, porque tú me predicaste, porque me discipulaste, porque me enseñaste la palabra, porque me enseñaste a Jesucristo, me dijiste que pusiera la fe en Jesucristo y por eso estoy aquí. Gracias. ¿Cuántos abrazos vas a recibir, amado radio oyente? ¿Cuántos abrazos vas a recibir? El mundo se alegra con nada. Los borrachos se alegran con una botella de aguardiente. Los adictos a las drogas con una pastilla. Pero ¿por qué tú te alegras? ¿Por qué tú te alegras? Alégrate en el Señor. Alégrate en hacer la obra de Dios. Alégrate en vivir para Él, esperar en Él, sufrir por Él, para que el gozo del Señor sea cumplido en tu vida. Que Dios te guarde, amado hermano. Nos volveremos a encontrar el lunes en otro programa similar a este, Dios mediante, en otro programa similar a este de Edificando Vidas. Espero que el Señor te guarde, te bendiga ricamente, que puedas tener una linda noche. Espero que sea esa tu felicidad. Amén, amén y amén.